Cuando llegamos a la isla, sentí una ligereza, como si pudiera escapar de la rutina y dejar atrás el ambiente cotidiano. Nos alojamos en una hermosa villa, rodeada de plantas tropicales y con una vista impresionante al océano. Sergio estaba ocupado organizando y revisando cada detalle para asegurarse de que nuestras vacaciones fueran perfectas. Aunque para mí, eso resultaba algo irónico. Incluso en vacaciones, no podía relajarse por completo. Su dedicación al trabajo se había vuelto parte de nuestro matrimonio, una parte esencial, aunque a veces agobiante. Cuando finalmente dejé mis cosas y salí a la terraza, noté a Martín. Estaba apoyado en la barandilla, mirando el atardecer, y se veía completamente diferente a las pocas fotos que había visto antes. Ahora frente a mí estaba no un niño, sino un joven hombre, el hijo de Sergio de su primer matrimonio, con quien no había tenido mucha cercanía. No lo conocía tan bien como podría haberlo hecho, pero esa desconocida distancia lo hacía atractivo y nuevo para mí. Tenía una ligereza y seguridad que me impresionaron, un contraste con el siempre ocupado y serio Sergio. Martín me notó y sonrió. «¡Hey, Lucía! No pensé que fueras tan joven. Me parecía que eras una de esas personas tan apasionadas por el trabajo como mi padre». Se rió, aludiendo a la costumbre de Sergio de mantener a todos a su alrededor en tensión. Sonreí, intentando ocultar un leve rubor, y respondí, «Bueno, supongo que por eso estoy aquí, para olvidar todo eso, aunque sea por un tiempo». Empezamos a charlar. Me sorprendió lo natural que fue nuestra conversación. Martín no solo preguntaba educadamente por su padre o mis planes para las vacaciones, estaba genuinamente interesado en mis respuestas, como si me viera no solo como la esposa de su padre, sino como una persona con sus propios pensamientos y sentimientos. Su vivacidad y sentido del humor me cautivaron, y me sentí ligera y libre como nunca. Sergio prometió unirse a nosotros más tarde, ocupado con otra serie de llamadas telefónicas, y me encontré a solas con Martín en una extensa playa, mientras el sol se ponía en el horizonte. Una brisa ligera y cálida me acariciaba el cabello, y miraba el océano, absorbiendo el inusual silencio de ese lugar. Martín se sentó a mi lado, lanzándome una mirada fugaz. Sabes, a veces pienso que estos lugares están hechos para escapar de todo. Ya sabes, del trabajo, de las obligaciones. Su voz era suave, pero tenía un toque de ironía. Sonreí, sintiendo que nuestros pensamientos coincidían. Tienes toda la razón. En mi caso, también para escapar de mí misma. Nos reímos, y de repente sentí que podía hablar con él sinceramente, sin máscaras. Martín era completamente distinto a Sergio. No solo escuchaba, se sumergía en la conversación, como si encontrara en mí algo curioso, algo que nadie había notado antes. Eso me hacía sentir viva, joven, como si tuviera 20 años otra vez. ¿Qué te gustaría ver aquí? ¿O eres de esas personas que prefieren quedarse en la playa? Preguntó, inclinando ligeramente la cabeza. Honestamente no lo sé. Hace mucho que no me permito hacer algo realmente emocionante. Respondí con un suspiro ligero. Martín se rió. Entonces estás en la compañía equivocada. Te mostraré la isla de verdad. Hay un par de lugares donde estoy seguro de que te gustarán. Había un interés sincero en sus ojos, y sentí una alegría silenciosa, casi tímida, ante esa perspectiva. Martín era tan atento, tan abierto, algo que me había acostumbrado a no recibir de Sergio. Tal vez nuestro matrimonio no carecía de armonía, pero habíamos caído en la rutina, y Martín traía consigo un aire fresco que renovaba todo a su alrededor. Haces que suene como si viajaras mucho. Observé, intentando entender qué había en su seguridad que resultaba tan especial. Terminé la universidad y decidí pasar un tiempo viajando. He visto tantos lugares diferentes que ahora quiero compartir esas experiencias. Respondió, mirándome directamente a los ojos. Quiero que veas lo que yo vi, que sientas, aunque sea por un momento, lo que sentí. Su mirada se prolongó un poco más de lo que debía. Aparté la vista, tratando de descifrar si lo que sentía era culpa o emoción. Seguimos conversando, hablando con soltura sobre los planes para el día siguiente. Y Martín me propuso mostrarme la isla desde la perspectiva de los locales, no de los turistas. Cuando volví a la casa,
Me acompañaba una ligera sensación de algo especial. Sin saber en qué resultaría todo aquello, sentía un renovado interés por estas vacaciones. Esa noche nos despedimos, acordando encontrarnos al día siguiente, y por primera vez en mucho tiempo me fui a dormir con una sonrisa, anticipando lo que nos esperaba. A la mañana siguiente, Martín me propuso ir a unas aguas termales al otro lado de la isla. Me habló con entusiasmo de que era uno de esos lugares que pocos turistas visitan, y su energía resultó contagiosa. Deberías verlo, dijo sonriendo. Créeme, será mucho más interesante que simplemente estar en la playa. Lo miré y asentí, sintiéndome inesperadamente ligera. Con Martín, parecía olvidar el tiempo y que había algo más en mi vida, además de esa tranquila isla y su grata compañía. El camino a las termas fue fascinante. Avanzábamos por senderos estrechos entre la vegetación y Martín contaba historias de sus viajes. Describía los lugares que había visitado, las personas que había conocido y los momentos en que realmente se había sentido libre. Lo escuchaba, sorprendida por su apertura y valentía para escoger un camino de vida tan diferente al mío y al de Sergio. Cuando finalmente llegamos a las aguas termales, me impresionó la belleza del lugar. Corrientes de agua caliente descendían por las rocas, formando pequeñas piscinas tibias rodeadas de árboles. Reinaba un silencio increíble, roto solo por el murmullo del agua. Es maravilloso, susurré, sin apartar la vista del agua. Martín sonrió levemente y se sentó al borde de una de las piscinas, remangándose las mangas. Lo imité, sentándome a su lado. ¿Alguna vez has pensado que tu vida podría haber sido diferente? Preguntó de repente, mirando el agua cristalina. Su pregunta me tomó por sorpresa. Reflexioné por un momento y luego respondí. Supongo que sí. A veces siento que he hecho todo bien, pero en el fondo, siento que falta algo, como si viviera según reglas que no elegí. Él me miró, y sus ojos estaban llenos de comprensión. Es difícil admitirlo, ¿verdad? Vivir y de repente darte cuenta de que tus sueños quedaron en algún lugar atrás. Dijo en voz baja, sumergiendo su mano en el agua y jugando con su superficie. Asentí, entendiendo que él escuchaba mis palabras y mis pensamientos como nadie más. Permanecimos en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Sabes, Lucía, eres especial, dijo Martín, sin apartar la vista del agua. Sonreí, ruborizándome levemente. ¿En serio? ¿Por qué lo dices? Tienes la capacidad de escuchar. La mayoría de las personas que he conocido están tan concentradas en sí mismas que apenas escuchan a los demás. Me ruboricé aún más, sin saber qué responder. Un leve sonrojo cubrió mis mejillas y me giré, esperando que él no lo notara. En serio, continuó Martín, es fácil hablar contigo. No es algo que se pueda decir de cualquiera. Dijo esas últimas palabras en voz baja, y me pareció que algo había cambiado en el aire que nos rodeaba. Entre nosotros se había creado una conexión especial, imposible de ignorar. Ambos guardamos silencio, como temiendo romper esa delicada sensación. Me giré hacia él y noté que su mirada estaba suavemente dirigida hacia mí, con una atención un poco más profunda que antes. Ese momento pareció detenerse. De repente, se inclinó hacia mí, y sus labios rozaron los míos con suavidad. Fue un beso fugaz, apenas perceptible y casi etéreo. Instintivamente me alejé, dándome cuenta de golpe de que habíamos cruzado una línea. Mi corazón latía con fuerza y me levanté, sintiendo el agua cálida envolver mis pies mientras el frío de la duda inundaba mis pensamientos. Martín, yo no sé cómo reaccionar. Dije mirándolo sin saber qué decir. Él pareció entender mis dudas y, en respuesta, solo murmuró. Lo siento. No quise. Todo fue un accidente. Pero ambos sabíamos que no había sido simplemente un accidente. Ese momento, por mucho que intentáramos ignorarlo, era importante. Quizás incluso inevitable. Ese beso no me soltaba, y aunque regresamos en silencio, no podía sacar de mi mente la sensación de sus labios, suaves y cálidos. Cuando volvimos a la villa, fui directamente a mi habitación, evitando cualquier conversación.
Todo a mi alrededor me recordaba lo que había pasado, y mis pensamientos regresaban una y otra vez a Martín. Intentaba convencerme de que ese momento no significaba nada, pero en el fondo sabía que ya nada sería igual entre nosotros. Acostada en la oscuridad de mi habitación, pensaba en lo natural que había ocurrido, en lo fácil que se había sentido, y eso me inquietaba aún más. Intenté esconder de mí misma la culpa, pero me invadía en olas, como el océano frente a nuestra villa. El día que había pasado dejó en mí un peso del que no había escape. Sabía que debía distraerme, volver mi atención hacia Sergio, recordarme por qué estaba con él. Hasta ayer, solo éramos un matrimonio cuya vida fluía en un cauce estable y conocido. Pero hoy, ese cauce parecía lleno de grietas, apenas perceptibles, pero presentes. Tras un día de inquietud, decidí sugerirle a Sergio que pasáramos la noche juntos. Un simple cena en la terraza bajo las estrellas podría devolvernos ese calor, que tal vez solo era mi imaginación, pero que tanto necesitaba. Él era mi esposo, y a él debía acudir en busca de apoyo, no buscarlo en la mirada de su hijo. Lo encontré en la cocina, concentrado en su trabajo frente al portátil, y di el primer paso. Sergio, le llamé suavemente, tratando de no interrumpir, pero con la esperanza de captar su atención. Él levantó la vista, algo sorprendido, pero enseguida volvió a mirar la pantalla. Sí, cariño. ¿Pasa algo? Pensé, tal vez podríamos pasar la noche juntos. Ir a la terraza, disfrutar de la vista al océano. Está precioso aquí en la noche. Sonreí, esperando que la idea le agradara. Se distrajo un momento de la pantalla, como si estuviera considerando mis palabras. Es una buena idea, Lucía, pero me quedan algunas cosas de trabajo que debo resolver. La decepción fue tangible, pero intenté no mostrarlo. En vez de rendirme, decidí esperar. ¿No podrías dejar el trabajo, al menos esta noche? Estamos de vacaciones, el trabajo puede esperar. Sergio suspiró y me miró con una leve sonrisa, aunque en sus ojos no estaba ese brillo cálido de antes. Sabes que es importante para mí. Los clientes no quieren esperar, aunque esté en una isla. Me senté frente a él, tratando de mantener la calma, aunque por dentro estaba hirviendo. Es solo que a veces siento que te olvidas de los que están a tu lado cuando te concentras tanto en el trabajo. Sergio frunció un poco el ceño. Eso no es justo, Lucía. Me esfuerzo por los dos, por nuestra vida juntos. Y pensé que lo entendías. No tenía nada que responder. Hablaba con sinceridad, y sabía que tenía razón. Sergio siempre fue dedicado a sus compromisos y metas. Pero aún así, por alguna razón, eso ya no me daba la misma seguridad que antes. Él volvió al portátil, y yo me quedé sola con los sentimientos que ahora me desgarraban. Pasamos la noche juntos, pero estuvo lejos de la romántica velada que imaginaba. Sergio estaba con el portátil, inmerso en su trabajo, mientras yo me apoyaba en la barandilla de la terraza, mirando el océano. Mi mente volvía a aquel día en las aguas termales y a ese breve instante con Martín. ¿Por qué no podía dejar de pensar en eso? ¿Por qué me atormentaba? Intenté distraerme, recordarme que solo era un capricho pasajero, pero no lograba borrar de mi memoria su mirada y aquel único, torpe beso. Parecía tan real, sincero y genuinamente emocionante, algo que no sentía desde hace tiempo. Quería acercarme a Sergio, al menos físicamente, pero no podía deshacerme de esa distancia emocional que ahora se interponía entre nosotros, como un vasto desierto. Cada vez que intentaba decir algo personal, algo que pudiera acercarnos de nuevo, él respondía de forma breve, superficial, y volvía a su portátil. Me sentía invisible, como si no estuviera ahí. ¿Extrañas nuestro hogar? Pregunté, esperando que al menos eso pudiera iniciar una breve conversación. No mucho, contestó, sin levantar la vista. En realidad siempre llevo el trabajo conmigo. Asentí, tratando de no mostrar mi decepción. Él simplemente no entendía que necesitaba no solo su presencia, sino su atención. Atención verdadera, sincera, la que alguna vez me daba, pero que ahora parecía haber olvidado. Esa noche, tumbada a su lado en la cama, sentí una extraña sensación de soledad. Sergio estaba junto a mí,
pero su alma, sus pensamientos, estaban lejos, en su trabajo, en su carrera. Mis pensamientos volvían una y otra vez a Martín. Ese día había dejado una profunda huella, y no podía borrar de mi mente su amabilidad, su genuino interés. Al cerrar los ojos, admití en silencio que mis sentimientos por Martín ya no eran solo una simple atracción pasajera. Y aunque entendía que estaba jugando con fuego, no sabía si podría seguir viviendo ignorando la verdad. La fiesta nocturna junto a la piscina, organizada por Sergio, se había planeado como una celebración familiar, pero me parecía que, en realidad, era un evento diseñado para él mismo. Sergio, siempre amante del protagonismo, quería que todo fuera perfecto, desde las bebidas hasta la música, que había seleccionado cuidadosamente. Observaba cómo coordinaba todo con seguridad. Mantenía conversaciones con los invitados y sonreía, como si estuviera en una reunión social de alto nivel. En algún momento, comencé a sentirme ajena a esta celebración de su control y éxito. Martín llegó un poco más tarde, y su presencia inmediatamente se hizo notable para mí. Me sonrió, señalando con un gesto la copa de vino que sostenía en la mano. Apenas hablamos durante toda la noche, pero nuestras miradas se cruzaban. Sentía una atracción extraña que se hacía cada vez más intensa. Los cócteles y las risas de los invitados parecían un simple fondo, mientras que mi atención se centraba en él. Pronto, Sergio fue requerido para resolver algún asunto y se retiró a la casa. Martín se quedó junto a la piscina, saboreando su vino despacio y mirando el reflejo de la luna en el agua. Decidí acercarme a él, para llenar el vacío entre la formalidad y el contacto más personal. «Es una buena noche», murmuré suavemente, tratando de no llamar la atención de los demás. «Sí, mi padre hizo un buen trabajo», respondió con una leve sonrisa, mirándome. «¿Te gusta?» «No lo sé. Todo esto es para él, ¿no? No para nosotros», dije, levantando mi copa y observando el reflejo de las luces en su interior. «Solo somos parte del decorado». Negó con la cabeza. Su mirada era atenta, casi penetrante. «No lo creo así. Tú no eres decorado, Lucía. Eres como si estuvieras fuera de todo esto». De repente nos rodeó el silencio. Los invitados, absortos en sus risas y conversaciones, parecían haberse disuelto en la distancia, dejándonos solos junto al borde del agua. No sabía cómo responder a sus palabras, que desnudaron en mí aquellos sentimientos que trataba de reprimir. «Martín, no deberíamos. Esto es solo una conversación». Intenté darle firmeza a mi voz, pero por dentro todo temblaba. Su presencia y sus palabras despertaban en mí esa emoción indescriptible que intentaba suprimir. «Lucía, ¿crees que no me doy cuenta de que algo está pasando? Algo que ambos no podemos explicar». Dio un paso hacia mí, y solo unos pocos centímetros nos separaban. «Es extraño, apenas nos conocemos, y sin embargo no puedo ignorarlo». Me quedé en silencio, sin encontrar palabras para expresar mis pensamientos. Tenía razón. No podía ignorar este vínculo, aunque cada fibra de mi ser se resistiera. Los sentimientos que experimentaba eran peligrosos y, al mismo tiempo, irresistibles, como una fruta prohibida. «Martín, esto simplemente no está bien», dije, pero mi seguridad se tambaleaba bajo su mirada. Tomó mi mano suavemente pero con determinación. «¿Estás segura?», preguntó sin soltarme. «Entonces, ¿por qué estás aquí, Lucía?». No sabía qué responder. Su toque, su cercanía, todo eso eclipsaba mi sentido del deber, y me permití por un momento olvidarme de todo. En ese instante solo estábamos él y yo. Martín permanecía frente a mí, sincero, con esa chispa en los ojos que me hacía sentir viva. «Esto simplemente no está bien», repetí, pero esta vez con menos convicción, casi en un susurro. Las palabras parecían vacías. Martín soltó mi mano y dio un paso atrás, pero su mirada no se apartó de mí. «Si no lo necesitas, si quieres olvidarlo todo, lo aceptaré, Lucía. Pero me cuesta creer que sea así». Cerré los ojos intentando recomponerme. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos. Sabía que debía irme, volver a la fiesta, a Sergio, a la vida de siempre.
pero mis pensamientos regresaban a Martín, y no podía deshacerme de la sensación de que estaba atrapada en este torbellino de sentimientos. Yo, simplemente no lo sé, Martín. Pensé que me conocía, pero me detuve sin saber cómo continuar. Él esperaba en silencio. Su mirada era tranquila, pero sabía que tras ella se ocultaba un conflicto interno. No tienes que tomar una decisión ahora, Lucía, dijo en voz baja. Pero, por favor, no digas que esto no significa nada. Yo no puedo verlo así. Sus palabras me hicieron darme cuenta de que estaba al borde de algo importante, en la frontera entre lo que consideraba correcto y lo que ahora deseaba. Sabía que esto podría destruir todo lo que Sergio y yo habíamos construido, pero no podía dejar de pensar en Martín. Lo miré a los ojos, entendiendo que mis sentimientos eran más profundos de lo que quería admitir. Al día siguiente me desperté con determinación. Los recuerdos de la noche anterior junto a la piscina no me dejaban en paz, pero entendía que debía concentrarme en Sergio y en nosotros. Habíamos venido aquí juntos para pasar un tiempo de vacaciones, descansar, y quizás ahora había llegado el momento de recuperar algo que habíamos perdido en nuestra relación. Todo lo que necesitaba era acercarme a él, sentir que aún éramos uno, a pesar de los años que nos unían. Reuniendo mis pensamientos, me acerqué a Sergio, quien estaba sentado en la terraza con su portátil, como de costumbre, ocupado en su trabajo a pesar de sus promesas de dedicarse al descanso. Me miró cuando me acerqué, y en sus ojos apareció algo cálido, pero no realmente interesado. Sergio, ¿qué te parece si hoy damos un paseo por la selva? Hay algunas rutas hermosas por aquí, y escuché que una de ellas lleva a una pequeña cascada. Le propuse, intentando que mi voz sonara alegre y esperanzada. Él suspiró y miró la pantalla, como si le costara despegarse de sus asuntos. ¿Estás segura de que quieres ir? Puede ser agotador, Lucía. Sí, estoy segura. Me gustaría pasar este día contigo. Para eso estamos aquí, ¿no? Añadí, esperando que sintiera cuánto significaba para mí este momento. Después de una breve pausa, asintió y cerró el portátil. Está bien, vamos. Quizás eso sea justo lo que necesitamos. Nuestro paseo comenzó en silencio. Caminábamos por el sendero, rodeados de espesa vegetación, escuchando los gritos de aves exóticas y el susurro de las hojas. Quería de verdad sumergirme en esa sensación de paz, pero mis pensamientos escapaban. La naturaleza a nuestro alrededor era sorprendentemente hermosa, pero dentro de mí aún hervían los sentimientos hacia Martín. Su mirada, sus palabras, incluso cómo me había tomado de la mano junto a la piscina. No podía borrar eso de mi mente. Sergio parecía notar mi lejanía, y en cierto momento decidió hablar. «Estás algo pensativa hoy, Lucía», dijo, mirándome atentamente. «¿Te preocupa algo?» Lo miré e intenté sonreír. «No, nada. Es solo que hacía tiempo que no teníamos un paseo así. Siento que hemos perdido algo importante. Tal vez por eso quería pasar tiempo juntos». Sergio frunció un poco el ceño, claramente sin entender a dónde quería llegar. «Sabes que me esfuerzo por nosotros, por nuestra vida. Pero también entiendes que el trabajo siempre ha sido una parte importante para mí, ¿verdad?» Asentí, sintiendo cómo una familiar sensación de vacío me envolvía de nuevo. «Claro, lo entiendo. Solo que a veces siento que pierdes de vista lo nuestro, y yo me quedo al margen». Él asintió, pero en sus ojos no había ese entendimiento profundo que esperaba. Todo lo que quería expresar quedó sin decirse, atrapado entre nuestras palabras. Seguimos caminando, y en algún momento Sergio propuso hacer una parada. Encontramos un lugar acogedor junto a un pequeño arroyo, donde la sombra de los árboles nos protegía del sol. Sergio se sentó en la hierba y me miró. «Lucía, siendo honesto, creo que solo necesitas ocuparte de algo que te distraiga. ¿Quizás un poco de vino? ¿O quieres algo diferente?» Su voz sonaba tranquila, incluso cariñosa, pero eso solo me hizo sentir un vacío aún mayor. «Sergio, necesito otra cosa, y no es vino», respondí, dejando que saliera más emoción de la que planeaba. «Necesito que tú también estés aquí, con el alma, no solo con el cuerpo a mi lado». Por un segundo pareció desconcertado.
Sentí cómo se levantaba una barrera impenetrable entre nosotros. Él volvió a mirar hacia otro lado, como si no supiera cómo responder a mis palabras, y sentí que su respuesta sería solo una evasión del verdadero diálogo. Me giré y fijé la vista en el agua, reflexionando sobre lo extraña que es la vida. En otro tiempo, pensé que Sergio era todo lo que necesitaba, que su atención y su fiabilidad eran el fundamento de nuestro matrimonio. Pero ahora comprendía que necesitaba una conexión emocional, una cercanía que encontraba en los escasos momentos con Martín. Mis pensamientos volvieron a Martín y luché conmigo misma para suprimir esa sensación, pero, lamentablemente, en vano. Su vitalidad, su valentía, su profundo interés por lo que digo y siento, en Sergio ya no veía esa chispa. No sentía el calor que podría llenarme y sostenerme como antes. Al darme cuenta de que todos mis intentos de acercarme a mi esposo chocaban con contradicciones internas, comprendí. Regresar a los sentimientos de antes se había vuelto inalcanzable para mí. Estábamos cerca, pero como separados por un abismo enorme, al otro lado del cual ya no podía tender mi mano. Al día siguiente, Martín se acercó a mí con una propuesta inesperada. Sonrió mientras sostenía las llaves de un jeep y dijo, ¿quieres ver la isla desde las alturas? Hay una antigua torre de observación a la que casi nadie va. La vista desde allí es impresionante. Su oferta me hizo reflexionar. Quizás era una oportunidad para despejarme, estar a solas y aclarar los pensamientos que me habían inquietado en los últimos días. Después de la intensa caminata con Sergio, necesitaba sentir un poco de libertad, aunque fuera por un breve instante. Asentí, aceptando, y partimos. El camino hacia la torre tomó solo media hora, pero era tan pintoresco que deseé que durara más. Los senderos nos llevaban a través de densas selvas, donde los rayos de sol se filtraban entre las hojas, bañando todo a nuestro alrededor con tonos cálidos. Martín hablaba sobre los diferentes rincones de la isla que ya había visitado, sus pensamientos y sus impresiones. Me sorprendí a mí misma escuchándolo con genuino interés, sintiendo la sinceridad en sus palabras. Cuando llegamos a la torre, Martín subió primero los estrechos escalones de madera y luego me ofreció su mano para ayudarme a subir. Nos encontramos en una pequeña plataforma desde la cual se extendía una vista panorámica de toda la isla. Abajo se desplegaban las selvas, y a lo lejos brillaba el océano, rodeado de colinas verdes y pequeñas bahías. Es realmente hermoso, susurré, sin despegar la vista del horizonte. En mi corazón surgió una extraña sensación, una mezcla de admiración e inquietud. Martín guardó silencio, pero sentí su mirada sobre mí. Finalmente, habló. Lucía, sé que estás pasando por un momento difícil, pero no puedo fingir que todo esto no significa nada para mí. Su voz sonaba suave, pero había una tensión interna en sus palabras que no podía ignorar. Bajé la mirada, sin saber cómo reaccionar. La atracción que sentía hacia él parecía inevitable, pero una parte de mí aún luchaba contra ese sentimiento. Martín, no debemos... Estoy casada con tu padre, y todo esto está mal. Pronuncié, aunque mis palabras sonaron como una excusa débil, que ni siquiera yo misma creía. Se acercó y, mirándome directamente a los ojos, dijo, entonces dime que no sientes lo mismo, que esto es solo una ilusión, que no significamos nada el uno para el otro. Su voz estaba llena de sinceridad, y en ella resonaba una súplica desesperada. Mis labios temblaron, incapaces de encontrar palabras para responder. Mi corazón latía con fuerza, y su mirada era implacable. En ese momento, cuando solo estábamos rodeados por el silencio y los sonidos de la naturaleza, todas mis dudas desaparecieron. Di un paso adelante, y nuestros labios se encontraron en un beso. Ese beso no fue efímero ni casual, como aquel en las aguas termales. Llevaba consigo todos los sentimientos que había intentado reprimir, toda la atracción que me había invadido en los últimos días. Sus brazos me rodearon, y sentí una cálida oleada recorrer mi cuerpo al contacto. Fue un momento en el que no existía ni el pasado ni el futuro, solo nosotros. Pero, después de unos instantes, me aparté, dándome cuenta de lo que había sucedido. La realidad me golpeó de repente. Todo lo que había intentado negar ahora era evidente.
Ya no podía seguir engañándome. Ese beso se convirtió en una línea que, después de cruzarla, no podía seguir ignorando la verdad. Martín, no puedo seguir así. Esto está mal, murmuré, sintiendo que un temblor me invadía. Me miraba con tristeza, pero con comprensión. No te estoy pidiendo que cambies nada, Lucía. Solo quería que supieras que esto no me es indiferente. Me di la vuelta mirando el vasto océano. Es demasiado arriesgado, Martín. Estamos caminando al borde y tengo miedo. Las palabras me costaban, pero sabía que tenía que decirlas. Debo detener esto antes de que ambos vayamos demasiado lejos. Él asintió, sin discutir, pero su mirada decía que para él esto no era el final. Quizás había sido un error aceptar esta excursión, pero ahora entendía que había encontrado la fuerza para tomar una decisión. Sabía que este momento me perseguiría, pero ya no podía seguir atrapada en este círculo. Cuando descendimos de la torre, el silencio era más pesado que cualquier palabra. No intercambiamos ni una palabra ni una mirada, pero entre nosotros quedó un lazo invisible que ahora era aún más doloroso. Sabía que, después de todo esto, no podría seguir viviendo ignorando la verdad sobre mis sentimientos, pero también comprendía que, si continuaba esta relación, todo se derrumbaría. De regreso, sentí como algo se rompía dentro de mí, como si me despidiera de algo importante, pero incorrecto. Dentro de mí aún se desataba una tormenta después de lo ocurrido ayer. Entendía que ya no podía seguir en este estado de incertidumbre. Era como una extraña vida doble, donde mi corazón se desgarraba entre el deber y aquella atracción que no podía vencer. Martín era alguien a quien no debía amar, pero con él me sentía viva. Ahora debía ponerle fin a esto, encontrar la fuerza para terminar con todo antes de que fuera demasiado tarde. Quedé con Martín para encontrarnos en una pequeña playa desierta, cerca de la villa. Allí, a solas, rodeados del sonido de las olas, esperaba encontrar las palabras que había buscado dentro de mí por tanto tiempo. Cuando llegué, él ya estaba allí, mirando hacia el horizonte. Su aparente calma era engañosa. Sabía que él también estaba viviendo este momento con intensidad. Gracias por venir. Comencé, acercándome mientras intentaba controlar el temblor en mi voz. Sabía que teníamos que hablar de esto, dijo él, mirándome con esa seriedad que siempre tenía en sus ojos cuando se trataba de algo importante. Guardamos silencio durante unos segundos, sin saber cómo iniciar la conversación, como si ya nos hubiéramos dicho todo en lo alto de aquella torre, pero sin atrevernos aún a dejar el pasado atrás. Martín, yo no puedo continuar con esto. He intentado convencerme de que todo esto pasaría, pero solo se intensifica y entiendo que no debe continuar, dije, reuniendo toda mi fuerza. Él asintió, claramente afectado, pero no sorprendido por mis palabras. Sabes, Lucía, yo también he pensado en esto. No quiero destruir tu vida, tu matrimonio. No sería justo. Sentí alivio al oír sus palabras, pero también una profunda tristeza. Martín, yo he vivido demasiado tiempo en este matrimonio, como si fuera una costumbre. Pero no es tu culpa. Solo me has recordado que quiero sentir algo verdadero, no solo vivir por costumbre y obligaciones. Se acercó y tomó mi mano. Lucía, lo siento. Lamento haber aparecido en el momento en que eras tan vulnerable, pero tal vez así es el destino. Debes quedarte con tu esposo e intentar encontrar la felicidad allí. Las palabras se atoraron en mi garganta. Él tenía razón. Todo esto estaba mal desde el principio, pero cada momento con él, cada palabra suya dejaba una marca en mí que no podía simplemente borrar. Nos miramos en silencio, comprendiendo que entre nosotros había algo que ya no desaparecería, pero que debía quedarse en el pasado. Al regresar a la villa, vi a Sergio en la terraza. Estaba solo, y al verme, hizo un gesto invitándome a acercarme. Había algo nuevo en su mirada, algo que no había visto antes. Seriedad mezclada con arrepentimiento. Lucía, tenemos que hablar, dijo, mirándome directamente. Sentí que algo se encogía dentro de mí. Eran las palabras que temía escuchar,
Y aún así había algo en su tono que me decía que estaba dispuesto a hablar de manera diferente esta vez. Sabes, no soy tan ciego como piensas, comenzó, y en su voz hubo un amago de sonrisa. He notado que últimamente has estado distante de mí, y siento que no son solo las dificultades típicas de cualquier relación. Has cambiado, Lucía, y entiendo que tal vez parte de la culpa es mía. Abrí la boca para decir algo, pero él continuó. Me gustaría empezar de nuevo, si estás dispuesta. Sé que en algún momento te perdí. Permití que el trabajo se volviera más importante que tú. Pero quiero cambiar eso. Si necesitas espacio para encontrarte, lo comprendo. Solo dame la oportunidad de ser para ti lo que fui alguna vez. Su voz era suave, y en sus ojos vi una sinceridad que hacía tiempo no notaba. Me quedé allí, tratando de asimilar la magnitud de sus palabras. Por primera vez en muchos años, no solo me ofrecía estabilidad, sino también apoyo. No me juzgaba ni me reprochaba, sino que me daba una elección. Y esa elección ahora se sentía más difícil que nunca. Martín fue quien me recordó sentimientos olvidados, pero ahora Sergio me ofrecía una oportunidad para regresar, intentar empezar de cero y, quizás, reparar lo que estaba roto. Sentí cómo dentro de mí estallaban las contradicciones. ¿Decirle la verdad sobre lo que había pasado entre Martín y yo? ¿O intentar olvidar todo y darle a nuestro matrimonio una segunda oportunidad? Sergio extendió su mano, y yo, después de un momento de duda, puse la mía en la suya. La decisión aún no estaba tomada, pero tal vez ahora ambos teníamos una esperanza.